Pues lo primero que quería dar las gracias es a la Fundación INADE, en nombre de Andrés y mío, a jurado que nos ha dado este premio y en especial a Adolfo de cómo ha organizado todo este magnífico evento. Las segundas gracias que quería dar es a los asistentes, porque al final es un día muy importante para nosotros que hayan estado aquí y hayan destinado, no solo a los familiares, que son acompañantes nuestros, que era entendible que vinieran, pero otras personas que han venido, también hay que dar las gracias. Y por último, quiero dar la enhorabuena a los premiados, porque la verdad es que hasta que yo no he estado aquí, no sé si a ti te ha pasado lo mismo, que supongo también, no he visto el nivel que había en los premiados, tanto en Juan Manuel y José Ángel, en la primera diálogo que han dado, que ha sido excelente, en el segundo entre John y Mariano, que nos han puesto un nivel muy alto. A mí me ha generado mucho estrés y mucha tensión esto, y ahora nos dicen que estos dos diálogos que han sido excelentes, viene el diálogo estrella de Pilar y Alejandro, con lo cual tú y yo tenemos que dar lo mejor de nosotros. Ayer dimos un paseo muy interesante, una visita privada a la Catedral de Santiago, bueno, yo soy valenciano, y ayer me sentí gallego, porque visitando la Catedral de Santiago Apóstol, recordé que yo nací el 25 de julio, día de Santiago Apóstol. Bueno, ahí lo dejo, no sé si tiene algo que ver o no. Pero no pudimos hablar porque estaba muy interesante la charla que nos dio, en mi caso, Diego, en el tuyo, no pudimos estar. Pero venía hacia aquí pensando ayer en el avión que sentía curiosidad de cuáles habían sido tus inicios, tu carrera profesional y el de la empresa que representas. Es sencillo, es una historia que, aunque no es la más habitual, se repite. Zendal es una empresa familiar. El capital en la creación estuvo liderada por mi familia y yo siempre he dicho que jamás trabajaría en la empresa familiar. Entonces, bueno, es algo que se repite bastante. Así lo hice, yo empecé a trabajar en otros sectores, en la banca especialmente, fundé mi propia empresa y llegó un momento donde pasé por allí y el director general dijo, ven, tú ven. Y me empezó a contar, bueno, pues lo que él hacía y tal, y un día me dijo, mira, y en la estructura actual yo no veo nadie que me vaya a sustituir y tú necesitas formación, pero podría ser. Y yo volví a casa y le dije a mi padre, me han dicho esto, yo es que lo de la empresa familiar, dijo, haz lo que veas. Así que bueno, pues ahí acabé, estuve varios años de formación y sobre todo, al final un puesto como el nuestro yo creo que de lo que se trata es de entender a las personas, ¿no? A las de fuera y a las de dentro, especialmente a las de dentro, y entender que esas cosas que no entendemos normalmente son las que también hacemos nosotros mismos, ¿no? Así que, como te digo, una historia habitual. En la parte de Zendal se crea cuando yo empezaba la universidad, o sea que antes de que yo llegase. Es una empresa que nace de lo que nadie quería. Hay un divestment, en aquella época eran muy comunes, y se hace un management buyout. Los directores se quedan con la compañía únicamente con la fábrica y con un contrato de fabricación para otras compañías. Pero con lo que a día de hoy se puede decir que fue mucha visión. Es decir, empezaban a necesitarse y a destacar las vacunas por diversos problemas que había en el mercado y éramos expertos en hacer vacunas, con lo cual nos quedamos con la fábrica, nos quedamos con las personas y se monta un departamento de I+D, un departamento comercial internacional y se apuesta por las vacunas. Y los primeros años, como en todos los negocios, son muy duros, hasta que los frutos del I+D empiezan a llegar al mercado y ahí empezamos a despegar un poquito, con lo cual bueno, pues hoy vivimos de otra forma. Los pilares estratégicos son los mismos, aún ayer estaba con un externo hablando sobre la compañía y decía, no, lo que no cambia aquí es que siempre contáis la misma historia. Y digo, bueno, eso es lo bueno, eso es que las bases del negocio siguen siendo las que funcionan.
Pero bueno, lo que te decía, entiendo que tu carrera sería similar. La tuya no es una empresa familiar, ¿no? No, no. Desgraciadamente, ya me gustaría a mí ser el dueño de la empresa. Probablemente estaría en las Bahamas haciendo otras cosas. Mira, yo soy de un pueblo que se llama Torrent. Como he dicho, soy valenciano. Estudié Derecho y estudié en MBA, un máster de Dirección de Empresas en Madrid. Y entré en el seguro, como se ha entrado, gran parte de la gente trabaja en el seguro, por el seguro, y me gustaría después que habláramos un poco sobre el futuro de la gente joven y por qué no se viene al sector, o por qué van o no van a tu sector, ¿no? Yo entré por un enchufe. Mi padre fue futbolista y el compañero de habitación era un señor que probablemente Pilar conocerá, se llamaba Jaume Llopis, fue director general de AGF, la Unión del Fénix Español, hoy Allianz. Y me acuerdo cuando acabé el MBA, que este señor, hablando con mi padre mucho, y le dijo que tu hijo venga a trabajar a la industria del seguro. Y yo, me pasó algo como a ti, decía, ¿seguros? Pero si yo vengo de un MBA, que en ese momento piensas banca de inversión, consultoría, seguro no tiene ningún glamour. Digo, ¿cómo voy a ligar por la noche? Yo no le puedo decir a nadie, yo vendo seguros, esto tiene poco recorrido, ¿no? Y empecé en esa compañía, pero me pasó una primera cosa que es, me di cuenta que tenía que volar. Había que salir del entorno de casa, ¿no? De Valencia. Y me mandaron a esa compañía en primer año a Alicante y conocí el mundo de la distribución, que me ha servido después mucho, ¿no? Saber las relaciones personales como sean, desde un punto de vista asegurador. Después me mandaron 4 años a Madrid, a la dirección técnica, y ahí aprendí lo que es el mundo de conocer las cláusulas, de los grandes siniestros, como decía Mariano, del consorcio, de lo que necesita una gran empresa. Aprendí la técnica. Y después quise irme al sector del brokeraje, la intermediación. Me parecía que era interesante conocer las dos bandas de un seguro y ese sector. A mí me enamoró el sector asegurador, pero caí rendido ante el mundo del brokeraje. Me fui a una pequeña correduría donde estuve un par de años y ahí conocí un grupo de amigos que nos dimos cuenta que teníamos un espíritu emprendedor. En mi caso no solo emprendedor, es que a mí no me gusta que nadie me dé órdenes. Es una cosa que no aguanto. Y decidimos montar una empresa con una parte de capital, porque la empresa tiene una parte de capital en manos de los empleados y otra parte en manos de fondos. Y decidimos empezar ese proyecto hace 18 años ahora. La verdad es que me siento enano, porque hay una empresa de Hesbro de 50 años, la FE de 100 años, en tu caso también muchos años. Nosotros tenemos 18 años, somos los pequeños, ¿no? Pero esa empresita pequeña, fundada por amigos, con unos valores de los que después hablaremos y con un objetivo, hoy tiene 900 empleados en Iberia y maneja 900 millones de euros en prima. Somos el tercer, cuarto broker a nivel. Me da igual los rankings, para mí más para de la relevancia que el ranking, me da igual cuarto que quinto, por ahí estamos. Y me siento muy orgulloso de este proceso. Y gracias a ese proceso, que ha sido un éxito, no el mío solo, sino como una organización, me premiaron con darme un cargo regional en Europa, llevo media Europa, llevo todos los países que Putin quiere invadir, todos. Cuando se lo dije a mi mujer, me dijo, pero tú, y dije, bueno, pues llevo Marruecos, llevo Estonia, Letonia. La verdad es que David Howden, que es el fundador, no sé en qué estaba pensando, ni tiene que ver entre Marruecos y Suecia. Me pasó una cosa, que es que cuando me nombraron hace 2 años para llevar a esos países, que cuento esta anécdota para que entendamos que al final todos los países somos muy parecidos. Yo digo, bueno, yo ahora cómo gestiono 12 países. Yo no había salido de mi casa, hablaba inglés, pero no había salido prácticamente de mi casa. Y entonces tuve la brillante idea de crear un grupo de WhatsApp, ¿no? De los 12 CEOs de los países, y les puse un nombre, bueno, vikingos. Yo creo que a alguno no le sentó muy bien, sobre todo al polaco, pero lo puse. Y entonces, cuando lo había montado, dije, bueno, voy a ser impactante. Entonces, yo tengo 53 años y cuando tienes a partir de los 50 años, que aquí en la sala alguno lo sabrá, empiezas a pensar que no tienes 50 años, que tienes 35 y te sientes muy joven. Entonces me compré una tabla de paddle surf y entonces puse a mis hijos, yo me puse a la tabla en el mar y le dije a mis hijos, cuando esté 10 segundos encima de la tabla, hacerme una foto, no voy a estar más. Entonces me hicieron una foto en bañador, un poquito difuminada, para que no vieran la realidad del cuerpo, y la mandé a los vikingos. Eso era en agosto. Silencio. Nadie contestaba.
joder, el inicio con mis futuros CEOs locales va a ser complicado. 10 días después estaba en un evento por la noche, altas horas de la noche, con mucho vino, mucha cerveza, y hice un selfie con 6 amigos con el vino y la cerveza. Y lo mandé. No sé en qué estaba pensando, la verdad, y lo mandé. Al día siguiente tenía fotos de cervezas y vino de todos los vikingos. 4 meses después, en Navidad, el día de Navidad, todos me mandaron una foto con sus familias. Ese día entendí que todos, las personas, tenemos una guía común, ¿no? Que es, queremos cariño y queremos amor, y de eso hablaremos, ¿no? Queremos que la gente nos trate bien. Y esa gente, el polaco, el sueco, es muy similar al español, quiere que le trates bien y que le respetes, ¿no? Pero aparte de la curiosidad que tenía de saber tu carrera, me gustaría entender si cómo es tu día a día, para entender si es diferente al que tenemos en un sector farmacéutico y asegurador, y cuáles son los valores de tu organización. Bueno, son 2 preguntas bastante diferentes, ¿no? Mi día a día es caótico, yo soy caótico en general. Mi día a día es, trato de planificar, el fin de semana trato de planificar la semana, el lunes toca esto, el martes, y luego tengo huecos para hacer mi trabajo. Y luego llego a la oficina y los huecos para hacer mi trabajo no existen, y lo que tenía planificado intento defenderlo a capa y espada, porque si no todo se difumina, ¿no? Pero básicamente, mira, ayer habían movido los confesionarios del sitio y yo pensé que los habían llevado todos a mi despacho, ¿no? Entonces, esa es la mayor parte de mi día a día. Tuve una época donde estuve muy involucrado con los clientes y me recorrí el mundo, hasta que el Consejo de Administración me llamó la atención de que no podía ser de que el consejero delegado nunca estuviese en la empresa. Y entonces ahí lo que hice fue contratar a una persona que viajase por mí, y yo sigo intentando viajar de vez en cuando, pero claro, mucho menos. Cuando tienes mercados en Australia, en Latinoamérica, en Europa, y estábamos intentando en aquel momento abrir China, el tiempo que eso requiere ya solo por los viajes es elevado. Entonces, bueno, me vine un poco más para aquí, mantuve la relación con los clientes, pero sin viajar tanto, y me dediqué más a la parte de visión de futuro. Ahí también establecí una serie de cambios, tenía una parte de mi tiempo importante dedicada a las operaciones. Como somos una empresa que tiene una actividad fabril importante, pues eso también come bastante tiempo, pero yo me licencié en empresariales, con lo cual no soy un experto en esas cosas. Decidí que había llegado el punto de que alguien que supiese hiciese ese trabajo. Y sobre todo, ahora mi día a día, en los tiempos que me quedan libres, se dedica en pensar locuras para que el resto del equipo piense en cómo se pueden ejecutar. Que es una parte divertida, ¿no? A veces, al principio se volvían locos, empezaban con esto es imposible, entonces, bueno, hacíamos más dinámicas de cómo bajarlo a tierra. Ahora mismo les gustan. A nosotros, yo creo que hay varias frases que nos definen. Primero, nos gusta ser los buenos. Todas las empresas tienen que ganar dinero, y nosotros también, pero nos gusta hacerlo en labores que consideramos que ayuden. Entonces, bueno, como ya dijo Adolfo, nosotros nacimos como una empresa que se dedicaba a las vacunas de sanidad animal, pero resulta que un día llegó un profesor también con una locura, con una vacuna que iba a erradicar la tuberculosis del mundo, y no había nadie que la supiese fabricar. Nosotros levantamos la mano y dijimos, nosotros sabemos, no te preocupes, ven aquí. Y a día de hoy esa vacuna está en fase 3 en Sudáfrica, y en 2028 esperemos que esté dando sus primeros pasos para erradicar la tuberculosis del mundo, con lo cual nos metimos en un ámbito de trabajo totalmente distinto, que hoy ya ocupa un 40% de nuestra facturación, y nos apasionan esos retos para construir un mundo mejor. Entonces, esos son quizá los 2 parámetros principales. Y luego yo creo que también tenemos un poco, y está en conjunción con lo otro que hablábamos, el espíritu de Braveheart, ¿no? No creemos que haya imposibles, y creemos que
que la ética y los valores son importantes en la sociedad. Yo soy de los que digo que las empresas no tienen ética, lo importante es que lo tengan las personas. Pero si tú no contratas a las personas adecuadas con esos valores y que son valores alineados con los del resto del equipo, la empresa solo ejecuta lo que le decimos los que estamos dentro. Entonces, a pesar de que entiendo la tendencia general de decir la responsabilidad de la empresa, yo creo que esa responsabilidad la tenemos las personas que estamos dentro de las empresas. El que está más arriba, pero todos y cada uno. Entonces, es muy importante en la selección de personal entender qué es lo que motiva a cada uno y qué es lo que nos hace hacer lo correcto, ¿no? Ayer fuimos a dar el abrazo al apóstol. Yo soy poco dado a pedir cosas, porque siempre creo que los deseos que pides se acaban torciendo, pero lo único que se me ocurrió es pedirle que me ayude a hacer lo correcto. Y luego ya cada uno entrará a definir lo que es lo correcto para él. Entonces, bueno, pues ahí los valores podemos entrar a definir lo que todos tenemos en nuestras páginas web, ¿no? La ética. Los valores están en las personas y lo importante es hacer lo correcto y tratar de vivir como sociedad y ayudarnos unos a otros. Interesante. Se te ha puesto una cara que dije, le estoy contando una milonga. ¿Sabes qué pasa? Que es que me está encantando el diálogo, porque la verdad es que no hemos hablado antes, no hemos preparado nada. De hecho, cuando nos ponían esto, ahora hemos dicho, empiezo yo y está surgiendo sobre la marcha, pero me está encantando porque veo que hay mucha similitud en las cosas que tú haces o las que hacemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros, yo dedico mi tiempo, la mayor parte de mi tiempo, también empecé como tú viajando mucho, de sabia decisión que viaje, otro, ya vamos teniendo una edad, pero gran parte de mi tiempo en gestionar personas. Si estamos hablando permanentemente de la guerra de talento que hay, tenemos que gestionar personas. Y porque la gestión de personas implica gestión de expectativas, que es el gran problema. Para mí hay dos grandes problemas en una empresa, que son las expectativas de las personas y la mala comunicación, los errores de comunicación que hay de arriba abajo, ¿no? Sí. Si tú estás mucho con la gente, que es lo que yo hago, donde paso gran parte de mi tiempo, sabes machear entre lo que la empresa espera de ti y lo que tú esperas de la empresa. Y si eres capaz de ponerlo en conjunción, la empresa va para adelante y no hay un error de la gestión de las expectativas. La gente, los grandes problemas vienen de eso, de que tú le dices a alguien, te voy a nombrar director general, y ese momento, esa persona está a lo mejor en un ciclo vital que no le interesa, acaba de ser padre de trillizos y lo acabas de matar. Sí. Entonces, creo que es bueno la comunicación a la gente. Otra parte de mi tiempo importante estoy con clientes porque es bueno conocer las necesidades que hay y para ver si tu empresa está dando ese servicio que realmente les has vendido, sobre todo en el mundo del brokeraje, donde vendemos intangibles. Claro, estamos vendiendo un intangible, es el día que tengas un siniestro, te lo vamos a pagar. Vamos a conseguir que la aseguradora lo pague o que las coberturas estén bien hechas. Hasta que no ocurre, tú me estás diciendo, me estás vendiendo humo, presentaciones son muy chulas y tal, pero otra parte es con los proveedores, porque lo venía hablando con un fenómeno que hay aquí en esta sala, hay muchos aquí, pero uno de ellos que es Julio, nuestros proveedores son muy importantes para nosotros porque somos la cara de ellos y tienen que entenderlo. Somos su cara y sus ojos. No somos los enemigos, somos los que vamos con sus productos a daroslos a vosotros. Y es importante ver que conjugamos eso, ¿no? Y después hay una parte importante que es un poquito más egoísta, la parte personal. ¿Cómo concilio? Yo a mí necesito conciliar porque creo que en su mundo, yo soy más mayor que tú, ¿no? Pero cuando empezábamos nadie conciliaba, hoy hay que conciliar, tienes que estar con tu familia. Yo me he traído a mi hija aquí porque quería que viviera la experiencia de estar en un evento como este, ¿no? Y hay una parte para mí fundamental que es la desconexión. ¿Cómo desconecto? Necesito desconectar para pensar, porque yo he hecho en falta en mucha gente que ejecuta muy bien, pero que no piense. Me ha encantado escucharte que dices, yo pienso locuras, bueno, locuras, benditas locuras alguna vez, ¿no? Hay que dedicar tiempo a desconectar y en mi caso lo hago mucho deporte y con la lectura, ¿no? Con la lectura anoche lo hablaba con gente de Japón que había venido conmigo. La lectura a mí me ayuda a pensar, a aprender, porque cuando lees sobre todo la historia, que a mí me gusta la historia, ves cosas que están pasando hoy que ya pasaron hace 800 años, con nombres diferentes, pero al final todo es lo mismo, ¿no? Y para mí eso es súper importante. Y después de los valores, nosotros en la empresa tenemos valores, creo, absolutamente lo mismo que tú. Nosotros decimos Howden es diferente porque su gente es diferente, que sea lo mismo que digas tú.
es que lo importante de las empresas son las personas. Nosotros tenemos un logo que empezó hace 18 años, se llama People First. Hace 18 años, lo decíamos. Ahora lo dice mucha gente, pero hace 18 años no lo decía mucha gente. Y decimos, lo importante no son los clientes, lo importante son las personas. Pero si tú cuidas bien a tus empleados, a tus compañeros, creas un mundo Howden, que queremos nosotros, ellos van a cuidar de tus clientes. Y como la última, que eso lo añade mucho mi jefe, David Howden, es porque el dinero ya se cuida de sí mismo, ¿sabes? Entonces, eso es un valor importante, People First. Segundo es all of us, crear equipos. Las individuales están muy bien, pero creo que coincidimos en lo mismo. Tenemos que generar equipos. Bueno, hay gente muy brillante, pero tiene que estar dentro del equipo, alineado con una organización, porque la organización transmite la imagen de la empresa. Y por último, creo que hay que ser generoso. Si tu vida te ha ido bien, ahora se habla de sostenibilidad, se habla de ESG, sí, son términos, pero hay que ser agradecido. Si a ti te ha ido bien la vida, tienes que ser agradecido, ayudar a la gente que no le ha ido bien. Y esos son valores, son simples. Decía Leonardo da Vinci que la simplicidad es la máxima expresión, y es que es verdad. Y lo dice un valenciano que se llama Juan Ros. Él dice, keep simple things. Porque es que hay que hacer cosas simples, no hay que complicarse la vida. En nuestro caso nosotros vendemos seguros, que es lo más simple del mundo. Pero hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente, pero a mí me gustaría saber hacia dónde va tu empresa, qué estrategia tenéis. Y me gustaría que me contaras, o que nos contaras a todos, una cosa que a mí me parece que es de admirar. ¿Cómo gestionasteis la etapa del COVID? Es que me parece súper interesante. ¿Sabes? Te lo pregunto por qué, porque hace 2 años, hace un año, fui a un evento privado con la investigadora de Oxford que había desarrollado la vacuna de AstraZeneca. Yo lloré. Los que estábamos en la sala lloramos, porque para nosotros era, joder, y a mí sentirme hoy que estoy contigo me parece algo muy similar. Gracias, pero ya ves, yo soy una persona muy normal, no... Bueno, capa no llevas. No desarrollé una vacuna como la de AstraZeneca, ni mucho menos, ¿no? Yo, para eso tratamos de contratar a gente que sabe lo que hace. Me he perdido. Estaba pensando que nosotros, una cosa que comentaste antes, no te voy a contestar de momento, comentabas la parte del personal. Me parece que te faltó una cosa que encaja difícilmente con todo eso, las aptitudes de la gente. Sí. Porque a veces en ese match entre lo que esperas y lo que esperan, hay que meter el que son capaces de hacer. Y el que tiene muchas aptitudes y no espera tanto es un problema porque acaba saltando, y lo contrario es un problema también. Y luego otro comentario más que te quería hacer es sobre los seguros. Cuando yo llegué a Zendal, me dijeron, nosotros vendemos seguros. Nosotros lo que hacemos aquí es vender seguros. Esto es lo mismo. Nosotros vendemos una vacuna para que alguien pague por ella y se la ponga en aquel momento a un animal, para que no pase nada. Lo que queremos es que no pase nada. Y él también quiere que no pase nada. Si pasa, es que algo no ha ido bien. Entonces, bueno, es bastante... Entonces, decías la frase de vender humo, y es que luego el I+D es parecido, que es lo otro en lo que nos hemos centrado, ¿no? También es una parte de humo. Tú dices, bueno, yo voy a solucionar la tuberculosis. Bueno, pues la solucionaré, pero hasta que llegue allí, lo que tengo es una intención, con lo cual hay que irlo caminando. Y me preguntabas cómo fue lo del COVID. Yo en aquel momento pensé que se rompía la empresa. Hicimos lo que hacíamos siempre. Al principio nos confinaron, yo estaba encerrado en casa. La verdad es que los primeros 15 días estaba preocupado porque nos iba a bajar la facturación, porque el reglamento de seguridad en el trabajo nos obligaba a cerrar la mayor parte de las plantas, a pesar de ser industria estratégica, porque no cabían el número de personas suficientes para poder manejarlas y tal. Y de repente todo se volvió una locura, había que hacer vacunas, nos llamaron para fabricar vacunas y había que hacer un montón de cosas y todo se aceleró. Teníamos en aquel momento 200 personas en la empresa y ahora somos más de 600. Y empezaron a llegar proyectos por la puerta de todo tipo. Llegaban proyectos de COVID como el de Novavax,
llegaban proyectos de COVID como el de CEPI, nosotros intentamos lanzar nuestros propios proyectos que no consiguieron llegar al mercado, pero que también requerían su esfuerzo. Y luego llegaban otro tipo de proyectos de cosas que se estaban desarrollando que decían, es que me han echado de donde estaba porque solo quieren fabricar COVID, lo único que importa es el COVID. Con lo cual todo se volvió una locura. Se volvió una locura, bueno, pues primero por las condiciones sociales que todos vivimos, por las condiciones emocionales que vivimos todos también, que no fueron sencillas, y por la cantidad de trabajo y la dificultad de gestionar ese trabajo con gente con conocimiento. Nosotros, nuestro proceso de incorporación de personal hasta ese momento era de 2 años. Nosotros no considerábamos que nadie en ningún departamento estaba plenamente formado hasta que llevaba 2 años en la empresa. De repente necesitábamos gente en 2 meses y no había tiempo para darle 2 años de formación. Entonces tuvimos que cambiar todos los procedimientos, se generaron tensiones enormes, la gente trabajaba horas ingentes, creo que esto no se puede decir, pero trabajaban horas ingentes. Y todo era porque teníamos que salir de la pandemia y nosotros teníamos la posibilidad de hacer algo. Porque cuando estás encerrado en casa y te sientes frustrado, y dices, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Y en ese momento teníamos la posibilidad de hacer algo y eso a mí me hizo sentir afortunado. Es decir, bueno, en el momento en que nos necesitan estamos aquí. Y pues, tocó correr y una vez que la estructura consiguió consolidarse, que eso ya fue llegando al 2022, las cosas se normalizaron. Pero los dos primeros años, el primer año y medio, fue una locura con mucha tensión. Pues enhorabuena, porque la verdad, fíjate si me acuerdo yo del COVID, que fue el 13 de marzo del 2020, el día que cumplía mi hija 18 años y teníamos una fiesta montada para ella. Tuvimos que cancelar a todo el mundo, mi hija, vamos, ¿no?, que hay que hacer fiesta. Claro, el COVID lo veíamos como que nos reíamos, nos hacíamos así, tapándonos la boca, todos pensando que era una broma. Menos mal que no celebramos la fiesta, porque llamar a la gente una semana después para decir que todos tienen COVID iba a ser un poco... Pero bueno, enhorabuena por lo que hiciste, la verdad es que... Muchísimas gracias, pero yo creo que a nuestra manera todos hicimos, ¿no? A nivel personal, por supuesto, porque una de las cosas que a mí me sorprendía es, nos han encerrado en casa y todos nos hemos encerrado. Sí, sí. Si me lo dicen 2 meses antes no doy crédito. Pero vosotros, por vuestra parte, seguro que tuvisteis un montón de desafíos a afrontar. Bueno, tuvimos mucho. Nosotros estábamos en plena operación de compra de la que en ese momento fue la mayor compra que tuvimos, encerrados, todos sentados. De hecho, me acuerdo que con el que negociaba, cuando lo vi, 3 meses después, le dije, no sabía que tenía las piernas, porque era 1,90 y yo pensaba que era un tío más bien bajito. Pero fue muy interesante lo que vimos y fue un aprendizaje tremendo. Y ahora, de cara al futuro, lo que estamos haciendo nosotros en Howden, tuvimos una reunión en Bilbao hace un mes, citamos a 1/3 de la empresa, que cada año lo hacemos, y presentamos un proyecto que hacemos 5 años, que llamamos Darwin. ¿Y por qué Darwin? Pues porque Darwin lo que decía, como bien sabes, como es el entorno en el que vives, que decía que es solo sobrevive no el más listo ni más fuerte, sino que es capaz de adaptarse. Y yo como directivo creo en el cambio permanente. Entonces, yo la adaptación para mí, o el cambio, implica transformación. Pero no la transformación que ve la mayor parte de gente, que es transformación tecnológica. Esa la tenemos claro, las empresas tienen que transformarse tecnológicamente y utilizar las nuevas herramientas, ¿no? Inteligencia artificial, la nube, etc. Yo hablo de transformación más allá. Si hablamos de guerra del talento, hay que hacer una transformación en personas, en cómo fidelizas a tus equipos. Hay nuevas formas de fidelizar. Cuando yo empecé a trabajar no se me ocurría preguntar si hay retribución flexible en la empresa, o si hay gimnasio, o si hay fisioterapeuta, y nosotros ahora mismo tenemos fisioterapeutas en la oficina, algo que para mí era impensable. Yo cuando se lo contaba a mi padre no sabía si nos dedicamos a ser un broker o una casa de sauna, ¿sabes? O sea, fue difícil de explicárselo, pero ahora que están tan de moda lo de las casas de sauna. Pero hay que seguir avanzando y transformando en el modelo relacional con los clientes. Ya no sirve simplemente te bajo el precio o estoy cerca de ti. Estoy cerca de ti porque quiero atenderte, pero tengo que aportarte valor. ¿Cómo? De 1000 formas, pero hay muchas formas de aportar valor. En el sector seguros, aportar valor implica conocimiento, ¿no? ¿Qué pasa en los sectores internacionales? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué pasa en Australia? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Si tú eres una empresa de farma, ¿qué
qué tipo de demandas te están pidiendo tus clientes cuando tú vas a hacer un contrato con ellos. Te tenemos que asesorar en lo que va a pasar, porque tú vas a firmar un contrato, no simplemente tienes una póliza y ya está, hay que ayudarte, ¿no? Pero también hablo de transformación en el mundo del compliance, porque las empresas, he dicho dos cosas que puede hacerte caer una empresa, ¿no? Que es la comunicación y la mala gestión de expectativas, pero el compliance también te puede hacer caer, porque un error de compliance ahora mismo puede hundir tu organización. En el entorno socioeconómico que hay y sociopolítico que hay, un error... Nosotros tenemos oficinas, somos el broker más grande en Israel. ¿Cómo nos posicionamos? Palestina, Israel, ¿qué hacemos? Cualquier decisión que tomes es complicada, ¿no? Y a nivel futuro, en mi caso, porque al final me habían dicho que tenía que hablar algo de mí, yo el futuro en Howden mío lo veo lleno de ilusión, porque tengo la misma ilusión que hace 18 años cuando empecé. Tenemos un proyecto maravilloso donde era responsable de que aquello siga funcionando, lleno de pasión, porque eso lo digo a mis hijos y a la gente de Howden, hay que tener pasión en todo lo que lo hace. Adolfo tiene pasión cuando hace esta presentación, que la verdad es que no sé si se dedica a lo que se dedica o podría ser presentador, porque con el tono de voz que tienes, el talante, cómo has afrontado las situaciones, y con curiosidad. Yo creo que los directivos tenemos que tener la curiosidad del niño de nunca dejar de aprender, por lo que nos hace diferentes, lo que nos hace evolucionar. Y yo te quería dar las gracias por esta charla, que a mí se me ha quedado corta. Hombre, la luz, yo estoy operado de cataratas y la luz te puedo asegurar que me está haciendo sentirme como una discoteca, pero me ha sido un placer estar contigo en esta charla, he aprendido mucho, de las otras también, pero en esta contigo ha sido muy interesante. Para mí ha sido un honor, he estado encantado aquí, comodísimo, muchas gracias Adolfo, gracias por invitarme y bueno, lo del premio lo comentamos ya por la tarde, eso ya no es ahora, no toca.